Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Una vez más con ustedes compartiendo sobre, podemos decir que es como lo último que se está compartiendo porque Cristo está a las puertas. Son oportunidades que Dios nos está dando para que estemos preparados, para que estemos listos a través de las recomendaciones que debemos de tener presentes, y así estamos seguros de que vamos con Cristo en el arrebatamiento. Él viene por la iglesia, que usted y yo seamos parte de ese grupo selecto que es la iglesia de Jesucristo, y para ellos es esta recomendación y conocimiento que el Espíritu Santo nos da a la luz de la palabra, y así nosotros estamos seguros, sin claudicar entre dos pensamientos, que formaremos parte de esos que parten en el arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo está a la puerta de su venida por su iglesia, ¿sí? Entonces, este estudio tiene que ver con ello, en cuanto a lo que hace y está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo, y es sobre el convencimiento de justicia. La obra y la tarea del Espíritu Santo es convencer ¿a quién? Al pecador, al que está en el estado de pecado, al que no ha nacido de nuevo, al que no ha tomado la decisión de aceptar la oferta del don de salvación como regalo de Dios mediante su Hijo Jesucristo. El convencimiento de pecado tiene que ver con hacer, el Espíritu Santo nos hace o le hace entender al no convertido, le hace entender sobre la posición de aquellos que están en el estado de pecado, y que el que está en el estado de pecado está en un estado de condenación. Y el Espíritu Santo le hace entender a este tipo de personas, como una vez lo hizo contigo y lo hizo conmigo, que ahora somos considerados hijos de Dios porque pasamos de muerte a vida. De igual manera, la tarea continúa para la humanidad, para el ser humano, es de hacerle entender a este tipo de personas la obra de pecado que lo lleva a la condenación. Pero también hacerle entender que esta obra de pecado va a tener un cambio, y que ese cambio es aceptando a Jesucristo como el único Señor y Salvador, el que entregó y nos sustituyó en una cruz, el que nos reemplazó descendiendo al infierno para que nosotros no fuésemos allí, y que nos muestra la obra triunfadora que obtuvo Jesucristo sobre el pecado por el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. Y así ofrece la disponibilidad de la justicia a los que creen en Él. Hacer entender que así como el pecado entró por un hombre, habiendo quebrantado un solo mandamiento de Dios, de la misma forma, la justicia es posible a los hombres por la obediencia de uno que se sometió y fue obediente a las demandas de Dios. Donde Cristo triunfó obedeciendo 613 mandamientos. Y el primer hombre que permitió que entrara el pecado y la condenación fue por no obedecer solo un mandamiento. El único argumento que tenía el Espíritu Santo para convencer al mundo de la justicia inmaculada de Jesús era la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, según lo que nos dice primera de Timoteo 3:16. Y quiero que vayamos a mirar que dice justificado en el Espíritu, hablando de Jesús. Jesucristo nos justificó. ¿Con qué?
con su muerte, y que esa muerte fue con una razón muy válida a favor de ¿qué? De la salvación de la humanidad. Ahí en primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, cuando dice: no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfando en su condición de espíritu, y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Aquí vuelvo a repetir, se está hablando de Jesús justificado en el Espíritu. Era la única forma en que Jesús fue levantado de los muertos, que su justicia, que había perdido por causa del estado de pecado y la condenación a la que el Padre lo sometió, volviéndose a él por causa de ¿qué? Por causa de esta justicia, obteniendo la vida, de obtener la vida. Jesucristo fue justificado, pero esa justificación le dio entrada a que nos sustituyera. Sobre él se impuso el estado de pecado, que es la que lleva al hombre a la condenación. Ese estado de pecado en la que el hombre estaba, Dios Padre la impuso sobre él para darnos a nosotros lo que Jesús tenía, la justicia de vida. Y a eso lo que se llama imputación, cambio. Hubo un cambio a favor nuestro. Y Jesucristo voluntariamente cedió, se entregó, obedeció 613 mandamientos sin equivocarse, sin caer, sin fallar. Siempre permaneció. Esa es la razón por el cual no ha habido, ni habrá, ni hubo un hombre que nos sustituyera, sino el Hijo unigénito de Dios. Por eso estamos en deudas con Él. Por eso en Cristo solamente pudimos obtener un precio. Él pagó con precio de sangre y nuestra vida le pertenece a Él. Por tanto, Él viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia que viva en santidad, por una iglesia que no esté en el estado de pecado, que es la que lleva a la humanidad a la condenación eterna. Él era la única forma, se puede decir que la única forma en que Jesús fue levantado de los muertos debido a la justicia que había perdido por causa del estado de pecado y de condenación en la que el hombre estaba, y el Padre, repito, impuso sobre él para liberarnos a nosotros de una condenación eterna, de una muerte eterna. Cuando a Adán se le dio un mandamiento y lo perdió, y a Cristo se le dio, 630 mandamientos, y los cumplió todos. Pablo expresa en primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 14, decía que vana, sin valor y sin importancia sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Porque al Cristo resucitar, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, lo derrotó, lo juzgó y lo condenó. O sea que nuestra esperanza no es en vano. No, la esperanza nuestra es en la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esta es la obra del Espíritu Santo, a través de que la obra del Espíritu Santo, a través de la resurrección de Cristo, ¿sí?
Es una evidencia de convencer al mundo de que hubo uno que fue justificado por cumplir las demandas de Dios. Y por causa de dicho cumplimiento, Él puede, quien Jesucristo, puede justificar a muchos por cumplir esos mandamientos. Según en Romanos, el capítulo 3, el versículo 22, dice que esa justificación a muchos es por medio de la fe en Jesucristo. Grábese bien y téngalo presente para este tiempo de preparación en la que debemos de estar. Nuestra fe es en Jesucristo. También ahí en Romanos capítulo 3, el versículo 31, es que nosotros somos justificados debido a esa fe, afirmándonos el valor de los mandamientos y de la ley. En 2 el capítulo 5, el versículo 21, es cuando dice que Cristo no cometió pecado, ¿sí? Pero Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros justicias de Dios en Cristo Jesús. Por eso el único dueño y Señor de nuestra vida es el que pagó con precio de sangre, con humillación, con sacrificio, con dolor, con toda clase de ultraje, Jesucristo. A Él le pertenece la vida de cada creyente, de cada seguidor de Él. A la muerte le dolió. Sí, se dice que a la muerte le dolió soltar a Jesús. ¿Para qué? Para dar inicio a una nueva vida, pero tenía que soltarlo allí en el infierno porque no se halló en él pecado alguno. Fue el pecado que el Padre impuso sobre él, nuestro pecado, pero él tenía que ser librado de la condenación porque en él siempre estuvo inherente su justicia, la justicia de vida, que es lo que tenemos que entender, por qué no debemos de seguir a nadie, y menos al contrincante que es Satanás, si nada ha dado por nosotros, si lo que pretende es destruirnos, si lo que pretende es empujarnos a ir adelante de nosotros, es que nosotros vayamos, Él nos empuja para la condenación donde le corresponde a Él. Pero Él no quiere irse solo, Él necesita arrastrar a todos los seguidores de Cristo, que no podrá, porque mayor es el que está en nosotros, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amigos, hermanos y ministros, despierta si estás dormido, porque si Cristo viene y sigues en ese dormitar, déjame decirte que te pierdes una oportunidad que no volverá, y es el arrebatamiento de partir con Cristo a un lugar seguro por toda la eternidad. Esa es nuestra bendita esperanza. También aquí, por eso se dice que a la muerte le dolió soltarlo, pero tenía que hacerlo porque él no era merecedor de estar en el lugar de condenación, porque no se halló en él pecado. De igual forma, aquí es de tipificar alegóricamente dicho dolor con el dolor de la mujer cuando va a dar a luz un hijo. En estos tiempos, el diablo está usando a los mismos de las congregaciones para perturbar y de esta manera obtener el avance del reino, detener el avance del reino. La iglesia nace en Jesús. La iglesia nace en Jesucristo, no el día de Pentecostés. Lo primero que sale en un parto, ¿qué es? La cabeza. Y la cabeza es Cristo. Lo primero que se levanta es la cabeza, que es Cristo.
nuestro Señor, y nosotros, y luego sale el cuerpo, y el cuerpo de Cristo eres tú y soy yo, como seguidores de Él, como hijos de Dios y como los que realmente hemos reconocido en fe la justicia de la vida de Jesucristo en nuestro caminar. Amén. Bendiciones, bendiciones.